La Cuaresma está de nuevo entre nosotros. Es un tiempo de reflexión, recogimiento espiritual en el que las prácticas de la oración, el ayuno y las obras de misericordia están sugeridas para los fieles católicos. Tal y como lo dice el texto del profeta Joel: toquen la trompeta de Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes del Señor diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. Dolor que se refleja en las expresiones populares de fe que, muy al estilo de los guatemaltecos, salen a las calles y que, además de impresionar por su elaborada belleza, son también un llamado a la conversión y al cambio radical de vida. Viviendo la Cuaresma 2014 está con nosotros para enviar un mensaje que fortalezca nuestra fe y para que en medio del fervor que despierta este gran momento dentro de la liturgia cristiana, nuestras tradiciones congreguen al pueblo que buscan en ellas expresar sus anhelos y penas, que los lleven a tener una vida más plena y que trascienda a un estado espiritual mejor. Buenas noches, estimados televidentes. En esta oportunidad les saludo a nombre de los que hacemos posible este programa. Ahora que nos encontramos en este tiempo de Cuaresma, esperamos que a la vez conozcamos acerca de las tradiciones cuaresmales de nuestra Guatemala y de Amatitlán. Hagamos un camino de fe en el que profundicemos acerca del sentido que este tiempo debe tener para el pueblo católico. Tomando en cuenta lo anterior, les presento al párroco de Amatitlán, José Vinicio Sandoval, quien nos presenta nuestra primera reflexión basada en el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2014. Estimados amigos y hermanos, una vez más estamos ya en este itinerario de la Cuaresma, el cual nos permite adentrarnos en una profunda reflexión que en este año va a tener como fondo el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2014. Y quisiera comenzar con las palabras que él nos ofrece en la introducción del mismo mensaje. Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Queridos hermanos y hermanas, con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones a fin de que os sirvan para el camino personal y comunitario de conversión. Comienzo recordando las palabras de San Pablo: pues conocéis la gracia del Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. El apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alentarnos a ser generosos y ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué nos dicen a los cristianos de hoy estas palabras de San Pablo? ¿Qué nos dice hoy a nosotros la invitación a la pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico? Queridos hermanos, esta es la primera línea que vamos a tomar como fondo de nuestra reflexión. Y vamos a hablar entonces de la pobreza evangélica.
Pero nos tenemos que preguntar, ¿y qué es la pobreza evangélica? La pobreza evangélica es mucho más que un espíritu y una actitud vital que una forma concreta de expresión. Hay que entender, amadísimos hermanos y hermanas, que a veces pues, nos quedamos mucho en el plano puramente conceptual y no se lleva a la práctica lo que conocemos. Es más una mística que algo reglamentado de antemano. Por eso es una realidad esencial abierta. Cada época y cada persona debe ir buscando las formas y modos que mejor traduzcan en cada caso el mismo y idéntico espíritu. El Concilio Vaticano II nos exhorta a buscar, si es preciso, formas nuevas de expresar la pobreza. Eso pues lo encontramos en el documento Perfecta Caritatis número 13. Señalamos a continuación algunas posibles formas, acaso elementales, de pobreza. Estas formas pueden ayudarnos a condición de que no pretendemos encerrar y agotar en ellas todo su espíritu, y con tal que estemos siempre abiertos a lo que el Espíritu Santo nos vaya sugiriendo. También a través de las circunstancias de la vida y de los signos de los tiempos. En nuestro mundo actual hay una tendencia, podríamos decir, que casi está como queriendo poner en un segundo plano el tema de la pobreza. Y se pretende, pues, afirmar otra cosa que realmente no se apega a la verdad. Y nosotros los cristianos estamos invitados a superar todas las falacias que se dan en la sociedad de consumo, a través también de los gobiernos, a través también de aquellos que tienen el poder económico, en fin. Y los cristianos en esta época de la Cuaresma se nos está exhortando a vivir una verdadera pobreza evangélica. Y decíamos que hay diversas formas de pobreza. Las formas o expresiones de pobreza no tienen que ser necesariamente nuevas, pero tienen que ser de verdad actuales. Es decir, capaces de traducir y de expresar de forma inteligible para el hombre de hoy este ideal evangélico. La inevitable tensión entre el espíritu, apertura total a la propia de la mística, y las concretas realizaciones o expresiones prácticas que nunca llegan a traducir toda su riqueza y sus exigencias. Es también una forma de pobreza. Hay que vivir esa tensión sin nerviosismo y sin angustia. No saber qué hacer es más que una ocasión, y desesperarse, sino viviendo y seguir buscando con paciencia y con humildad, es también una forma muy real de pobreza evangélica. Recordemos además que no se puede optar por los pobres sin vivir de alguna manera su pobreza, y que optar de verdad por Cristo pobre implica necesariamente optar por la pobreza evangélica que Él vivió. Por supuesto, la lista de formas y de expresiones de pobreza no pretende ni ser completa. Pues recordamos entonces que Jesús, como bien lo señala el tema del mensaje del Papa Francisco, se hizo pobre para enriquecernos. Recordemos que Él, de alguna manera, toda su vida fue una completa coherencia con lo que hablaba y lo que vivía. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Ven y lo verás, le dijo a aquellos jóvenes. Recordamos que también en el mismo evento del nacimiento no tenía ni siquiera dónde estar cómodamente, como decimos hoy en nuestro lenguaje. Las formas de la pobreza. Vivir
en sencilla austeridad, evitando toda forma de lujo o de simple confort en todo, en la casa, en el modo de vestir, en los medios de transporte y también en los posibles instrumentos de apostolado. Y de eso, ustedes y yo estamos siendo testigos de un ejemplo claro de lo que es vivir la pobreza, con lo que el Papa Francisco nos ha transmitido. Y que no pensemos que es porque haya sido nombrado Papa, sino él desde hace 25 años viene teniendo el mismo estilo de austeridad, de pobreza y de sencillez. La segunda forma es procurar la sobriedad y la templanza en las comidas, pero sin caer en lo que es la tacañería o la mezquindad. Porque una cosa es la sobriedad y la templanza, y otra cosa es, como decimos en buen chapín, ser miserables o ser codos o tacaños, como hablamos así en buen chapín. La tercera forma posible es mantener una abierta disponibilidad para los demás. ¿En qué sentido? Siendo capaces de compartir lo que somos y lo que tenemos, comenzando por lo más valioso y llegando incluso a las cosas materiales, sin reservarnos nada exclusivamente para nosotros mismos. Nuestra experiencia de Dios, nuestras ideas y vivencias, nuestro tiempo, nuestros instrumentos de trabajo, etc. En este sentido, ser todo para todos, aunque a veces puedan abusar un poco de esta abierta disponibilidad. Sí, sabemos en buen chapín, ¿verdad?, que la gente dice uno les da la mano y se agarran el pie. Eso es verdad, pero nosotros como creyentes, al practicar la pobreza evangélica, no tenemos que esperar nada a cambio de lo que podamos compartir, como decíamos, de lo que somos y de lo que tenemos. Después de escuchar la reflexión del párroco de Amatitlán, les comento que este miércoles 5 de marzo, la Iglesia Católica en todo el mundo celebró el miércoles de ceniza, que antecede a la Cuaresma, que inicia el domingo 9 de marzo, y que es un periodo en el que los creyentes reconocen su condición delante de Dios. Veamos el siguiente reporte. El miércoles de ceniza marca el inicio de la etapa más fuerte de ejercicios espirituales para los católicos de todo el mundo. Es un llamado a reconocer nuestra condición delante de Dios. Es el paso previo al inicio de la Cuaresma. La sugestiva ceremonia de la ceniza eleva nuestras mentes a la realidad eterna que no pasa jamás a Dios, principio y fin, alfa y omega de nuestra existencia. La conversión no es, en efecto, sino un volver a Dios,
valorando las realidades terrenales bajo la luz indefectible de su verdad. Una valoración que implica una conciencia cada vez más clara del hecho de que estamos de paso en este fatigoso itinerario sobre la tierra y que nos impulsa y estimula a trabajar hasta el final, a fin de que el reino de Dios se instaure dentro de nosotros y triunfe su justicia. Sinónimo de conversión es asimismo la palabra penitencia. Penitencia como cambio de mentalidad. Penitencia como expresión de libre y positivo esfuerzo en el seguimiento de Cristo. Si ahora cierra la puerta, que tus rezos en silencio. Si ahora cierra la puerta, que tus rezos en silencio. Y el Padre que todo escucha, se gozará en tu secreto. Este especial de Viviendo la Cuaresma continuará después de una pausa comercial.